Bienvenidos a esta segunda clase del módulo La Doctrina de Dios. Continuamos con este hermoso tema en el que estamos estudiando a Dios, estudiando lo que podemos aprender de Dios. Recordemos un poco lo que es el contenido de este módulo. En la primera clase hablamos del conocimiento de Dios. Recordemos que hemos dicho que estudiar a Dios no es como estudiar cualquier otra cosa en esta tierra, ni cualquier objeto o parte de la creación, sino que el estudio de Dios en nosotros se limita a estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo. Recordemos que nosotros no podemos experimentar con Dios, no podemos hacer lo que podemos con muchas otras partes de la creación o o cosas que hay aquí en la tierra, sino que nos tenemos que limitar a estudiar lo que Dios revela de sí mismo, porque Él es el Ser Supremo, Él es Dios. Nosotros no estamos por encima de Él, sino estamos bajo de Él, porque Él es el Creador. Y por eso lo que debemos hacer cuando queremos estudiar a Dios es estudiar su revelación. Dijimos en la última clase que estamos contestando una pregunta: ¿quién es nuestro Dios? ¿No? ¿Quién es nuestro Dios? Y vamos a estar escudriñando las escrituras, enfocándonos en el estudio de dos puntos importantes que nos revelan a Dios. ¿Cuáles son esos dos puntos? Primero dijimos que los nombres de Dios y segundo, los atributos de Dios. Así que hoy vamos a hablar acerca de los nombres o el nombre de Dios. Esta es la segunda clase, vamos a hablar del nombre de Dios y en las próximas, en la tercera y en la cuarta, vamos a estar hablando de los atributos de Dios, en la tercera de los incomunicables y en la cuarta de los atributos comunicables. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del nombre de Dios. Y quiero empezar con este texto que está en Isaías capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En este texto, como en muchos otros de la literatura del Antiguo Testamento, encontramos la exaltación a Dios y más enfáticamente al nombre de Dios. El nombre de Dios que es engrandecido, el nombre de Dios que es para nosotros salvación. Y esto es muy recurrente, ¿no? En la actualidad, si nosotros vemos el tema de los nombres de las personas, pues vemos que no significan mucho, ¿no? Generalmente el nombre de las personas es elegido por cómo suenan, ¿no? Qué tan de moda están. Incluso las personas usan el nombre de la persona que está de moda o de la persona que está ganando en cierto deporte o de un actor de película o cualquier nombre que esté de moda. Generalmente hoy en día es la manera en que la mayoría busca nombres para sus hijos, ¿no? ¿Cuál está de moda? ¿Cuál suena bien? Esa es la realidad en cuanto a cómo se ponen los nombres hoy. Pero si nosotros miramos en la antigüedad, los nombres tenían un significado. Las personas estaban pendientes del significado de los nombres y lo que hacían era en realidad ponerle el nombre a las personas con algún sentido, con algún significado, ¿no? Los nombres hablaban de la realidad de una persona o revelaban parte de la historia de esa persona o parte de cómo era su carácter, que empezaban a notar en los niños, en los bebés, cierto carácter, y lo que hacían era poner nombres eh, dependiendo de eso o teniendo en cuenta eso, la historia, lo que había pasado alrededor de su nacimiento. Y así es que tenemos muchos nombres en la Biblia. Un ejemplo de ellos es el nombre de Samuel, que significa Dios ha oído. Si ustedes recuerdan, ese nombre viene de la oración que Ana hizo a Dios, porque Ana no podía tener hijos. Hizo una oración a Dios pidiéndole que por favor le diera un hijo. Y Dios le contesta dándole a Samuel, y pues el nombre que ella le pone es Dios ha oído, ¿no?
porque Dios oyó la oración de Ana y le concedió este hijo. Asimismo, podemos ver en la Biblia muchos otros nombres que tienen mucha relación con los sucesos que rodearon el nacimiento de los niños, o de pronto con lo que mostraban, el carácter que mostraban en apenas minutos, horas de nacido, como el caso de Jacob. Ustedes recordarán que eh, Israel, cuando nace tomando el pie de su hermano y se le da ese nombre de Jacob, precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque él quiere arrebatar, ¿no? Que él quiere tomar, que él quiere tomar lo que no era de él, prácticamente ese primer lugar. Entonces, básicamente vemos que los nombres en el Antiguo Testamento tienen un significado, y asimismo, a pesar de que Dios se dio a conocer en la historia de redención con un nombre definido, un nombre específico, la realidad es que Dios también se da a conocer con otros nombres, ¿no? Con otros nombres que aparecen en la escritura y que van a ser importantes a la hora de conocer el carácter de Dios. Si el nombre tiene que ver con el carácter y el ser de la persona, los nombres de Dios también nos van a enseñar o nos van a decir mucho del carácter y el ser de Dios. Entonces en la Biblia encontramos muchos nombres con los que es conocido Dios, muchos nombres que Dios reveló en sus escrituras en la historia de redención y que nosotros tenemos a nuestra disposición y que podemos estudiar. Y es lo que vamos a hacer en esta clase, si Dios nos lo permite, estudiar los nombres que encontramos en la historia de redención acerca de Dios. Entonces vamos a comenzar por el nombre con el que Dios se dio a conocer. Vamos a estudiar 20 nombres de Dios que encontramos en las Escrituras. Tengo que decirles que no son todos los nombres de Dios, hay muchos más, pero vamos a tomar estos 20 que son como los que más se usan o más hemos escuchado hablar. Vamos a estudiar un poquito acerca de estos nombres para conocer un poco del carácter, del ser de Dios, del obrar de Dios. Así que vamos a comenzar con el primero. El primero de ellos entonces es Jehová o YHWH, que es el nombre con el que el Dios se dio a conocer a Moisés. Ese nombre quiere decir yo soy el que soy. Es conocido como el tetragrama, precisamente porque son letras, si ustedes se dan cuenta, son unas letras realmente lo que es ese nombre, unas consonantes sin vocales, ¿no? Entonces, ese tetragrama es la combinación de 4 letras hebreas que vamos a leer nosotros en el original YHWH, que la Biblia hebrea emplea como el nombre de Dios, ¿no? Ese es el nombre con el que Dios se da a conocer a Moisés. En el idioma hebreo, pues no habían vocales en ese nombre. Es una palabra que únicamente tiene consonantes y es muy difícil leerlo correctamente porque para leer ese texto hebreo, pues tiene uno que conocer la pronunciación, ¿no? Tiene uno que conocer las vocales que van allí dentro de la pronunciación, ¿no? Entonces un traductor alemán en el siglo XVI escribió el nombre de Dios, ese nombre de YHWH, utilizando también las vocales de Adonai, porque él estaba haciendo un estudio y precisamente debajo del nombre de Dios estaba el nombre de Adonai, y él lo que hizo fue ponerle las vocales al nombre, de tal manera que quedó algo como Jehová, que es el nombre que nosotros tenemos en nuestras Biblias, ya sea Yahvé, que es ese nombre tal cual viene del hebreo, al hacer la mezcla del nombre del Señor y Adonai, o Jehová, que viene a ser lo mismo, pero en letras latinas, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos nombres lo que viene a hacer es facilitarnos a nosotros la pronunciación del nombre de Dios, ¿no? Pero si nosotros vemos el yo soy,
yo soy el que soy, pues sencillamente en el original es las consonantes Y, H, B, H, ¿cierto? Entonces, es un poco para conocer o entender por qué en nuestras Biblias tenemos estos nombres diferentes, ¿no? Hay unas que tienen, sobre todo la Biblia católica, tiene el nombre del Señor como Yahvé, y en las evangélicas viene el nombre de Jehová. Si nosotros miramos, no hay ningún problema entre los dos porque ambos son el intento de poder leer este nombre y pues obviamente el uno está en hebreo original y el otro lo que es una traducción latina. Entonces no hay problema en usar ninguno de los dos. Lo interesante de este nombre que Dios da de sí mismo es que la idea central de ese nombre que el Dios mismo se dio o que Dios mismo reveló a Moisés es que Él es el autor de su propia existencia, es decir, que no hay nadie antes de Él. Él es, sencillamente. Si nosotros consideramos todos los que somos creación, podemos decir que somos algo porque Dios nos hizo. Pero con este nombre Dios está diciendo que Dios no tiene que decir, a mí me hizo esto, este o aquel, o yo soy este o aquel, porque Dios es único. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el creador de todo y por lo tanto Él puede decir yo soy. Él no tiene que decir yo soy este o yo soy aquel, porque Dios es un ser único y Él puede decir simplemente yo soy. De eso se trata en sí este primer nombre que estamos viendo y que es el nombre con el que Dios se da a conocer a su pueblo allí en Éxodo. Precisamente vamos a leer ese texto que está en Éxodo capítulo 3 versículo 13 donde dice, Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así se dio a conocer el Señor, con ese nombre, el yo soy. Y pues como nosotros podemos ver, así es que es conocido Dios en las Escrituras. Y nosotros vemos todo el Antiguo Testamento habla de el yo soy, ¿no? Siempre que hablamos de Dios, pues vemos que se nombra a Jehová en todos los textos, tanto en Salmos como en los profetas. En todo lado se habla del yo soy. Y esto tiene unas implicaciones para nosotros. Todos los nombres que vamos a ver hoy del Señor, pues tiene implicaciones para su pueblo, obviamente. Esa implicación que tiene este nombre para el pueblo de Dios es que Dios es único, ¿cierto? No hay nadie como Él, Él es el yo soy. Y que no debemos adorar absolutamente a ninguno, sino solamente a Dios, solamente al yo soy. Él es, y nadie más es como Él. Por eso nosotros debemos adorar única y exclusivamente a Dios. La adoración que Dios demanda de su pueblo debe ser única, debe ser exclusiva. Por eso la Biblia dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, porque Él es el único Dios. Entonces, ese primer nombre nos habla de que Dios es el creador de todo, Él es el único Dios y nosotros debemos a Él honra y adoración exclusiva. Vamos al segundo nombre de la lista que tenemos aquí, es Adonai. Adonai significa el Señor o mi gran Señor. Y pues esto lo que indica es que Dios es el Señor, es decir, el dueño, es decir, el que le pertenece todo esto, el autor, el dueño, el Señor de todo lo que existe, ¿no? Dios es el amo, es el Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad plena. Eso es lo que quiere decir este nombre. Y pues nosotros vemos en la escritura mucha, muchas frases, muchas palabras de los profetas, de los salmos, de los escritores bíblicos que nos recuerdan esta verdad una y otra vez. Por ejemplo, tenemos este texto de Ezequiel capítulo 16, versículo 8 que dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios habla a su pueblo, a su iglesia,
cómo habla de que Él toma a su pueblo para sí y cómo nos dice que nosotros como pueblo de Dios somos de Él, ¿no? Somos de Él. Él es nuestro Señor. Dice Jehová el Señor, dice ese texto. Ese es el nombre Adonai. Dice Jehová el Señor. Y también vemos aquí el texto de Habacuc, capítulo 3, versículo 19, que dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Esa primera, esas primeras palabras es Adonai, ¿no? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Ese texto vuelve y nos recuerda, Dios es el Señor. Y si nosotros vemos la palabra del nombre Adonai, pues es el plural de el nombre Señor, ¿no? Adonai, el Señor. Y ese término se expresa para reemplazar el nombre de Dios. Es decir, es usado dentro de las escrituras para reemplazar el nombre de Dios. Recordemos que el nombre de Dios, o sea, Jehová, el que acabamos de leer en el primer punto, pues es el nombre de Dios y en los hebreos, el pueblo de Dios consideraba ese nombre tan santo que procuraba no pronunciarlo muchas veces. Recordemos que el nombre del Señor no debe ser tomado en vano. Y una de las formas de llamar a Dios para no usar su nombre era precisamente Adonai. Y ese nombre también tiene unas implicaciones para nosotros. Primeramente, pues que tenemos un Señor, que no nos mandamos solos. Si somos pueblo de Dios, no nos mandamos solos, tenemos un Señor. A nosotros sí nos dirige a alguien, nosotros no hacemos lo que se nos antoja, sino que tenemos un Señor. Y esa es una implicación importante dentro del pueblo de Dios. Personas que se llaman cristianas, se hacen llamar cristianas, se hacen llamar pueblo de Dios, pero no viven conforme a la voluntad de Dios. Y recordemos que el Señor Jesús hace un reclamo a los que lo seguían y les dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les mando, ¿no? Y es algo que nosotros debemos pensar. El nombre de Adonai nos recuerda que no nos mandamos solos, sino que tenemos un Señor. Pero también nos recuerda que tenemos un Señor, es decir, alguien que está sobre nosotros y nos protege. Y eso también es maravilloso. Somos siervos de Dios porque hacemos la voluntad de Dios, porque tenemos también un Señor que nos protege, nos guarda, nos sostiene, que es nuestro Dios. Ese es básicamente el significado de Adonai, mi Señor. Vamos con el tercero, que es Él. Esa sencilla palabra Él también se usa para hablar de nuestro Dios. También es parte de los nombres de Dios. Significa generalmente Dios. Simplemente significa Dios. Entonces cada vez que lo encontramos en los textos, pues de lo que nos está hablando es de Dios, ¿no? Pero como raíz, cuando se usa ese nombre de Dios como raíz, pues significa poderoso y fuerte. Así que generalmente tiene un significado de que Él es Dios poderoso y fuerte, el Dios poderoso y fuerte. Y nos habla de Dios como único, ¿cierto? Porque cuando dice Él nos está hablando de Dios como el único, pero también nos habla de Dios como fuerte, como poderoso. Y eso nos da la seguridad de que Dios es vencedor y que para Él no hay obstáculos, ¿no? Para nosotros, los seres creados, pues hay muchos obstáculos en la vida, pero para Dios no hay obstáculos. Y de esto nos hablan muchos textos de las Escrituras, por ejemplo, Éxodo 15:2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios. Ahí está el nombre Él, ¿cierto? Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, otra vez esa palabra Dios, Él. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y también encontramos en Números capítulo 23, versículo 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Otra vez el nombre Él, allí al comienzo, dice Dios los ha sacado. Esta palabra Él, refiriéndose a Dios, aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento, incluyendo obviamente las formas compuestas.
Y es el nombre de Dios genérico, ¿no? Es el nombre genérico para decir Dios. Y por eso se utiliza en otras culturas, es utilizado para hablar de sus dioses, ¿no? Para hablar de los dioses falsos. En la Biblia se usa él en nombres propios compuestos, tales como Israel, por ejemplo. Israel, que es el que lucha con Dios, ¿recuerda? Betel, que es casa de Dios. Eliseo, Dios es salvación. Si se dan cuenta, los nombres que se usaron para muchas personas allí dentro del pueblo hebreo, pues vienen a ser nombres compuestos por esta palabra que es Dios, ¿no? Y la implicación para nosotros como iglesia, pues podemos decir que nosotros dependemos absolutamente del Dios único y fuerte, ¿cierto? Es la dependencia que tenemos de Él. Nosotros dependemos de Él, de Dios, del Señor, del soberano, del único. Y esa es una implicación bastante comprometedora para nosotros. No debe haber otro. No debemos poner a nadie en el lugar de Dios. Dios es único. El siguiente nombre que vamos a ver es El Eloí Israel. ¿Qué significa este nombre? Significa Dios, el Dios de Israel. Dios, el Dios de Israel. Y este nombre es interesante porque tiene una asociación de Dios con su pueblo, ¿no? Ese nombre hace una distinción porque en el Antiguo Testamento habían pueblos idólatras que hablaban de dioses, obviamente dioses paganos, pero Dios hace allí una distinción diciendo que Él es el Dios de Israel. Es decir, que Él es totalmente distinto a todos los dioses falsos. Él es el único Dios verdadero y nadie es como Él. Entonces, ese es particularmente el contexto en el que se usa ese nombre en diferentes partes de las escrituras, como diciendo que Dios no es como los dioses paganos, que son falsos, sino que el Dios es el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero. Y vemos algunos textos, por ejemplo, este de Génesis, capítulo 33, versículo 18, que dice: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que estaba en la tierra de Canaán cuando venía de Padam Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió un altar y lo llamó El Eloí Israel. Y ese es un texto bastante interesante porque si ustedes recuerdan el contexto, Israel viene de haber visto y haber conocido a Dios, de haber tenido la experiencia con Dios personal, y él siempre decía que Dios era el Dios de sus padres, ¿no? Pero aquí en este texto nos muestra que después de esa experiencia que él tiene real con Dios y tiene una experiencia muy, muy cercana con Dios, de ver a Dios como su Dios, pues él termina erigiendo un altar y llamándolo particularmente Dios, el Dios de Israel. Dios es mi Dios, ¿cierto? Ya no es solamente el Dios de mis padres, es también mi Dios. Yo le conozco, yo tengo la experiencia de haber conocido a Dios. Y en Éxodo capítulo 5, versículo 1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Así que vemos aquí ese nombre que identifica o que asocia a Dios con su pueblo para hacer una distinción de los dioses paganos. Por ejemplo, aquí en este texto de Éxodo estamos viendo que se le está hablando a Faraón. Recordemos que el pueblo de Egipto era un pueblo bastante idólatra. Ellos tenían muchos, pero muchos dioses paganos. Todos obviamente son falsos, pero Dios se presenta como el Dios de Israel, el Dios único y verdadero.
Y esto tiene obviamente implicaciones para el pueblo de Dios, ¿no? Dios solamente es Dios, no hay otro. Él es nuestro Dios y está con nosotros. Él vela por nosotros, Él persevera en nosotros y Él es nuestro Dios. Podemos depender de Él, podemos esperar en Él, porque Él es nuestro Señor. Siguiente nombre que vamos a ver hoy es el Elión. El Elión. Y el significado es el Dios Altísimo. Ese nombre es muy interesante porque nos recuerda que Dios está por encima, ¿no? Dios está por encima de todo, lo que hablábamos al principio cuando hablábamos del estudio de Dios. Nosotros no estamos encima de Dios de tal manera que lo podamos estudiar a Él, sino que Él está por encima nuestro y lo único que podemos hacer es esperar en su revelación, en la revelación que Él dio. El Dios soberano está sobre todos nosotros, sobre todo lo que existe. Él es el Dios en que podemos colocar toda nuestra confianza. Ese nombre de Elión nos recuerda que Dios es el Supremo. Ustedes recuerdan cuando Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, se refiere a Abraham. Cuando Abraham dio los diezmos de todo lo que ganó en la guerra, él habla de Dios como el Dios Altísimo. Miren, el Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces vemos aquí en este texto al sacerdote hablando de Dios como el Altísimo. Y recordemos que es un contexto donde Dios le dio la victoria en la guerra a Abraham. Hubo una guerra que obviamente era muy difícil, en la que se habían unido algunos reyes y que era muy difícil, pero que Dios da la victoria a Abraham y él recupera a su sobrino y las pertenencias que se habían robado, eh, los que los saquearon. Entonces vemos ese nombre allí. Ahora también hay otro texto, que es el de Daniel 4, 34 y 35, que dice así: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Entonces, ese texto sí, su contexto es muy interesante dentro de lo que estamos aprendiendo de Dios, porque Dios es el Altísimo, y estamos diciendo que está sobre todo. Y este es un texto escrito por el rey Nabucodonosor. Ustedes recuerden que fue el Nabucodonosor, era un rey del imperio en ese tiempo, que era Babilonia. Y Dios le dio, según nosotros podemos encontrar en la Biblia, es Dios el que le da la victoria a Nabucodonosor. Es Dios el que le entrega todas estas tierras y todo este dominio. Sin embargo, cuando Nabucodonosor ya es grande, se ensoberbece contra Dios y Dios le castiga y Dios le pasa por una situación bastante humillante y esa situación la tiene hasta el día en que Nabucodonosor, como dice este texto, alza sus ojos al cielo y recibe otra vez la razón de parte de Dios, y lo que hace ahí cuando él se recupera es bendecir al Dios, al Altísimo, ¿no? Al que está sobre todos los reyes de la tierra, al que gobierna y tiene dominio sobre todo. Y de eso nos habla el nombre del Dios Altísimo. Obviamente esto tiene unas implicaciones para nosotros como pueblo de Dios, especialmente para nosotros sus hijos, en el sentido de que toda la creación debe estar sujeta a Dios. Él es el Altísimo, pero en especial sus hijos, los que decimos ser parte del pueblo de Dios, pues debemos estar sujetos a Dios, porque Él es el Ser Supremo, Él es el Altísimo, Él es nuestro Dios y nosotros estamos bajo su autoridad, bajo su dominio. Él es nuestro Señor.
Y es la manera correcta de pensar. Cuando nos llenamos de soberbia nos pasa lo de Nabucodonosor. Actuamos torpemente, actuamos neciamente y pues obviamente nos estamos ganando problemas. Siguiente nombre que tenemos hoy dentro de nuestro estudio es Elohim. Elohim, y este es un nombre muy escuchado, que se ha conocido acerca de Dios porque tiene una relación importante con la creación. El significado de Elohim es el creador todopoderoso, es Dios, ¿cierto? Es Dios, como vamos a ver, lo que dice es Dios en plural, pero se asocia con el creador todopoderoso, ¿no? Entonces se traduce literalmente como los dioses, así se traduce, ¿no? Entonces cualquiera podría decir o llegar a pensar que estamos hablando de que hay más de un Dios verdadero, pero no es así. Es interpretado como el Dios, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que es un plural, dentro de la literatura de la Biblia es interpretado en singular, es decir, siempre nos habla de un solo Dios. Y cuando se asigna un atributo a Elohim, ese atributo siempre es singular, ¿sí? Por ejemplo, dice los dioses santo, ¿sí? No dice los dioses santos, sino es los dioses santo. El atributo es en singular porque la idea del original, del lenguaje original es transmitirnos que es un Dios, nada más. Ahora, si el deseo es transmitirnos que es un solo Dios, ¿por qué es plural? Les vamos a un texto aquí en el Salmo 7, versículo 11, donde dice, Dios es juez justo. Y esa palabra Dios es Elohim, no es Él, sino es Elohim. Y lo que dice literalmente es dioses, es justo. Dioses, es justo. Los dioses es justo. Y ahí tenemos eso que estamos hablando aquí. Que a pesar de que el nombre es plural, los atributos son en singular porque lo que se quiere hablar es de un solo Dios, ¿no? Y si se quiere hablar de un solo Dios, la pregunta es ¿por qué se usa en plural, ¿no? Si nosotros vemos en las 35 veces que aparece en el relato de la creación, el verbo que describe a Dios es singular. Pasa la misma figura que estamos viendo aquí en el Salmo. ¿Por qué pasa eso? Les voy a explicar un poco. En hebreo bíblico, una manera de enfatizar, de darle importancia a algo es llamarlo de manera plural. El hebreo bíblico tiene la característica de expresar en plural no únicamente la multiplicidad, ¿sí? Como decir varias cosas, sino que también habla de la magnitud, de la extensión y hasta de la dignidad de lo que estamos hablando. Entonces, si algo es muy digno, si algo también es muy grande, si algo es muy extenso, se puede hablar en plural. Y esa es la figura que se usa aquí en el nombre Elohim. Lo que está diciendo es que Dios es grande, es que Dios es poderoso, de tal manera que se usa el plural también en su nombre, ¿no? Por eso está el nombre en plural y el atributo en singular, porque realmente se está hablando de uno, pero se está queriendo magnificar aquello de lo que se está hablando, en este caso de Dios, ¿no? Entonces por eso es esa palabra Elohim. De tal manera que se usa para hablar de Dios porque Él es el soberano, porque Él es el supremo, porque Él es único y verdadero, y por eso en el hebreo se usa también en plural la palabra Dios, que viene a ser Elohim. Y es una forma de plural abstracto que resume las características variadas del concepto de Dios, ¿no? Dios es algo que no es común para nosotros. Dios es único, es poderoso y por eso se usa en plural. Obviamente tiene la aplicación de que Dios es el único, de que Dios es el grande, que Dios es el todopoderoso y por eso nosotros le demos reverencia. Demos reverencia a Dios. Porque Él es el grande, Él es el todopoderoso. Por eso se escribe en plural. Y Dios conoce todo. Crea todas las cosas y está en todas partes y en todo momento. Y nosotros vemos que el nombre
con el que se describe la creación es el nombre Elohim. Con el nombre que se describe la obra de creación de Dios, con el que se describe a Dios creando todas las cosas, pues es Elohim. Particularmente se usa ese nombre dentro de la narración de la creación. Por eso se asocia la palabra Elohim con Creador Todopoderoso. Vemos, por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, miren, es interesante. El nombre Elohim es usado aquí en la creación. E incluso también ese nombre es usado como prueba de la Trinidad en el sentido de que Dios es tres personas, pero un solo Dios, ¿no? Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, entonces dice, entonces dijo Elohim, ¿cierto? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Obviamente hay que aclarar que lo que nosotros creemos de la Trinidad es que es tres personas distintas, pero un solo Dios, ¿no? Y obviamente, como en el caso de él, Elohim también se usa, ustedes lo pueden encontrar, para referirse a dioses falsos, porque recordemos que esta es una palabra que se usa dentro del contexto semita, y los semitas lo usaban para hablar de sus dioses también. Entonces también lo podemos encontrar para hablar de dioses falsos. Entonces ese es el nombre Elohim. Nos habla de Dios, el poderoso, el grande. Otro nombre que encontramos en las escrituras, que hace parte de nuestra lista, es el Olam. El significado es Dios eterno, el Dios eterno. Y Dios es el principio y el fin. Fue quien decretó todo antes de los tiempos. Ustedes recuerden que Dios decretó todo lo que hoy en día está, que existe, lo que está pasando. Dios tiene un decreto eterno y él mismo lleva a cabo su propósito a través de las edades. Él es el Dios eterno. No solo que planeó todo, sino el que lleva sus propósitos a cabo. Génesis capítulo 21, versículo 33 dice, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y el salmista dice en el Salmo 90, 1 y 2, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y este nombre nos recuerda que la Trinidad es eterna. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso implica que la iglesia, a pesar de las circunstancias que vivimos en esta tierra, que a veces son difíciles, que a veces como que uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Podemos descansar en el soberano plan y el eterno propósito de Dios. Nosotros conocemos la historia, en la Biblia tenemos la historia de redención y sabemos cómo va a terminar todo esto por el propósito de Dios y por su ejecución en el tiempo. Y podemos descansar, nuestro corazón puede descansar en el Olam, en el eterno. Otro nombre importante que leemos en las escrituras acerca de Dios es el Roi, que significa el Dios que me ve. Y lo que nos quiere decir este nombre es que Dios ve todo, que no existe ninguna acción del hombre que escape a su conocimiento, que no existe circunstancia de nuestra vida que escape a su cuidado paternal, que Dios nos conoce a nosotros, nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestras circunstancias. Y ese es el contexto en el que surge este nombre de Dios. Recordemos que el contexto es en Génesis cuando Agar llamó al Señor con ese nombre junto al pozo de agua en el desierto, porque Dios conocía su situación, sus pensamientos, lo que ella vivió, y ella cuando ve que Dios le conoce y que cuando ve que Dios le estaba viendo, ella le pone ese nombre allí, ella pronuncia ese nombre. En Génesis 16, 11 al 14 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será
hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está en Cades y Bered. Cuando vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús también conocía los pensamientos de todos aquellos que le rodeaban, y por eso podemos decir que él es el Roy, ¿no? Él es Dios hecho carne, así que él también es el Roy. Él es el que nos ve. Recuerden que la Biblia dice que antes de que las personas hablaran ya, él sabía lo que había en el corazón de ellos. Y esto implica que nosotros como iglesia vivamos delante de Dios o vivimos delante de Dios todo el tiempo y que podemos confiar que Él conoce todas las circunstancias que estamos pasando, que Él ve las situaciones que vivimos y podemos descansar en Él. Otro de los nombres de Dios es el Shaddai, que tiene el significado de el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el todo suficiente. Y si Dios es el Todopoderoso, eso quiere decir que no hay nada imposible para Él. Si Dios es todo suficiente, eso quiere decir que Dios no necesita a nadie. No necesita de nosotros, no necesita a nadie. Al contrario, Él es la fuente inagotable de toda bendición y somos nosotros los que dependemos de Dios y los que necesitamos de Él porque Él es el Todopoderoso. Tenemos algunos textos bíblicos aquí como Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 3 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, hasta ahí vamos a leer ese Génesis 17. Y miren que en este texto vemos a Dios presentándose como el Shaddai, el Todopoderoso. Y el contexto es muy diciente porque está hablándole a Abraham. Recordemos que Dios le da una promesa de multiplicación a Abraham, que era un hombre muy anciano, que tenía una esposa que ya no podía tener hijos. Y sin embargo Dios hizo una multitud de Abraham. Dios le dio descendencia a Abraham. Y él se presenta como el Todopoderoso. Y más adelante en Génesis 48, versículo 3, dice el texto, y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y dijo a José, este es Israel el que está hablándole a José, y dice, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y está hablando de Dios como el omnipotente. Estos textos claramente nos muestran al Dios como el Todopoderoso, como aquel que puede todo, aquel para quien no hay nada imposible. Así que este nombre nos recuerda esa verdad. Tenemos un Dios que todo lo puede. Y por los contextos donde se usa el nombre Shaddai, se refiere también al poder de Dios manifestado en su juicio. Y eso implica que toda nuestra plenitud la tenemos solamente en Dios. También que nuestros problemas no son demasiado grandes para Dios y que dependemos de un Dios que es todopoderoso, de un Dios para el cual no hay nada imposible. Otro nombre hermoso dentro de las Escrituras es el de Emmanuel. El significado es Dios con nosotros. Ese nombre se asocia básicamente con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Así que nos recuerda a Jesús como Dios que viene a estar en medio nuestro. Isaías es el profeta que habla de esta realidad. En Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Mateo capítulo 1, versículo 23 está el cumplimiento, que es Cristo,
Y dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. El Nuevo Testamento cita el Antiguo para hablar de la realidad del cumplimiento de esa profecía en Cristo el Mesías. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 9, perdóneme, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí Pablo lo que nos recuerda es que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, que Cristo es Dios y que Él es Dios con nosotros. Ese nombre indica que Jesús es más que un nombre, es más que un hombre, un ser humano que pasó por esta tierra. Él también es Dios, Él es Dios encarnado. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y eso es lo que hace posible nuestra redención. El sacrificio de Jesús no fue el sacrificio nada más de un hombre, sino fue el sacrificio de Emanuel, del unigénito Hijo de Dios. Y por eso nosotros tenemos redención, por la obra de Emanuel, Dios con nosotros. Otro nombre que encontramos en las Escrituras acerca de Dios es Jehová Jireh, y el significado es el Señor proveerá. Y tenemos alguna cita en Génesis, que es donde se da ese nombre, Génesis 22, del 12 al 14, que dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, perdón, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces Abraham llamó el Señor proveerá al sitio donde Dios le proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Y aunque la mayoría asocia ese nombre con la provisión física que el Señor nos dispensa, la aplicación original tiene que ver con la redención, con un carnero que fue puesto en lugar de la vida de Isaac, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí vemos otra vez esa figura de redención. Dios proveyó para que nosotros no tuviésemos que morir eternamente, para redimir a su iglesia. Entonces, la aplicación es bien interesante, porque así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó también a su Hijo, Jesús, como el sacrificio definitivo por nosotros, por nuestros pecados. Y obviamente también es cierto que Dios, como nuestro Padre, pues suple y nos provee para todas nuestras necesidades. El siguiente nombre es Jehová Mekadesh, que significa el Señor que santifica. En su soberanía Dios ha escogido y ha apartado un pueblo para sí, que es la iglesia. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento vemos que Dios tiene un pueblo, que es la iglesia, un pueblo propio. Y en la redención el Señor Jesús nos limpia de pecado y nos santifica. Si nosotros vemos siempre en toda la historia de redención, Dios ha santificado a su pueblo. Antiguo Testamento, ustedes leen la ley, Dios llama a Israel un pueblo santo. Pero en el Nuevo Testamento también vemos la misma realidad, porque el Señor es el Señor que nos santifica. Y tenemos aquí un texto en Éxodo 31:12 que dice así. Vamos a leer hasta el 14. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahí está el nombre que estamos viendo. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ese es un nombre precioso de Dios que nos recuerda que Él santifica a su pueblo. Si somos hijos de Dios, por gracia,
también por esa misma gracia estamos llamados a santificación. Y dice Efesios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió para santificarnos. Otro nombre que aparece en las escrituras que nos habla acerca de Dios es Jehová Nisi, y el significado es el Señor es mi bandera. Y obviamente es un nombre que tiene que ver o que tiene una connotación militar, que tiene que ver con un propósito, primeramente. Recordemos que la bandera se ponía delante, el estandarte se ponía delante y los guerreros mirando su bandera peleaban con ese propósito. Y pues, de esa manera podemos decir que Dios es nuestro propósito, nuestra razón. Dios es la inspiración de nuestras vidas. Y es la razón por la que batallamos en esta tierra. Y también tiene que ver con nuestra patria celestial, con nuestro rey, con el rey que nos da la victoria, el que nos comanda, que es el Señor. Y pues la aplicación nos habla de la victoria que tenemos nosotros contra la carne, contra el mundo y contra el diablo. Porque aunque peleamos una batalla, esta batalla está ganada por el nombre de nuestro Dios. Éxodo 17, 13 al 16 dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces también se conoce como el Dios que es nuestra bandera, porque Él nos guarda, nos sostiene, nos protege y nos da la victoria. Y obviamente nosotros podemos decir que el Señor Jesús se ha levantado como nuestra bandera y por ese Cristo precioso es que nosotros tenemos redención. El siguiente nombre es Jehová Rafa y el significado es el Señor sana. Y la aplicación, pues, tiene que ver con que Dios siempre ha sido el sanador de su pueblo. Si nosotros vemos la historia de redención, muestra que Dios siempre ha sanado a su pueblo. Él siempre ha sido el sanador de su iglesia, de su pueblo. No es algo nuevo en el Nuevo Testamento, no. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento cómo Dios sanó a su pueblo, ¿no? Y Dios sana a su pueblo por diferentes medios. Nosotros tenemos la tendencia cuando hablamos de que Dios sana a pensar simplemente en el milagro. Pero la sanidad milagrosa es apenas uno de las tantas maneras diferentes que Dios nos sana, ¿no? Entonces debemos tener también eso en nuestra conciencia. Cuando vamos a un médico y somos sanados, el que nos sana es Dios a través de los médicos. El que nos sana es Dios a través de la medicina que Él creó, a través de hombres que Él creó y que dotó para esos oficios. Entonces, podemos decir que Dios es nuestro sanador. Tenemos una referencia aquí que es Éxodo 15, 25 al 26 que dice, y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces vemos este texto donde aparece ese nombre Jehová Nisi. Yo soy Jehová tu sanador. Dios le llama al pueblo a cumplir los mandamientos, a vivir de acuerdo a su ley, para que no hubiese enfermedad entre ellos. Recordemos que incluso la ley, gran parte de la ley también tiene leyes sanitarias que van a guardar precisamente al pueblo de Dios de la enfermedad, ¿no? Ahora también se conoce o se habla de ese nombre
en respecto a que Dios es el que sana a su pueblo de su pecado, en el sentido de que Dios nos santifica, ¿no? Entonces eso también es importante, decir o hablar de la sanidad de Dios en sentido de que Dios nos limpia de nuestro pecado. Y ustedes recordarán que en Isaías encontramos que el Señor dice que fuimos nosotros sanados por su llaga, ¿no? El pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en ese sentido también Jesús es nuestro sanador. Él nos sana de esa condición, de esa situación de pecado en nosotros y nos da vida nueva. Otro nombre. Aquí tenemos el texto de Isaías que le estaba diciendo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y pasamos al siguiente nombre, que es Jehová Roy, esta vez con H intermedia. Y este nombre significa el Señor es mi pastor. Y esto nos habla de que el Señor nos protege, nos dirige, nos guía, nos cuida, porque somos su pueblo. Nos cuida tiernamente como un pastor a su rebaño. Y esa no es una inferencia nuestra, sino que es algo que Dios ha dicho textualmente en las Escrituras. Él nos cuida como un pastor. Tenemos, por ejemplo, el Salmo aquí, Salmo 23, 1 al 4 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Jesús en Juan capítulo 10, versículo 14, también se identifica como el pastor y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor es nuestro pastor, nos cuida, nos sostiene y nos dirige. El otro nombre que encontramos es Jehová Sabaoth. Y el significado es el Señor de los ejércitos. Dios es el Señor de las huestes celestiales y cumplirá siempre sus propósitos eternos. Se levantarán contra él muchos, pero Dios cumplirá su propósito. Y nosotros peleamos confiados porque tenemos la victoria en el Señor de los ejércitos. Dice 1 Samuel 17, 45 al 47. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Ese texto lo conocemos. David se levanta contra el filisteo confiado en que el Señor de los ejércitos estaba con él. La guerra no estaba pareja. David era pequeño, Goliat era gigante, pero Dios estaba por David. Y Jehová Sabaoth está con nosotros como su iglesia. Y pasamos al nombre de Jehová Shalom. Jehová Shalom significa el Señor es paz. Y podemos decir que Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios da paz y armonía a nuestro corazón. En Él, en Cristo, estamos completos y tenemos paz. Dios derrota a nuestros enemigos y nos da su paz. Y aquí tenemos un texto que es Jueces, capítulo 6, versículo 22 al 24, donde Gedeón hace un altar y precisamente le llama así porque Dios es el que da paz. Dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón
altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Gedeón entendió que es Dios el que da la paz y por eso llamó así aquel altar. Y luego en Isaías capítulo 9 versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, está hablando del Redentor del Mesías, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿qué más? Príncipe de paz. El Señor Jesús es nuestro príncipe de paz. Otro nombre que es conocido en las escrituras es Jehová Sama. ¿Qué significa este nombre? El Señor está presente. O también algunos lo traducen como el Señor es mi compañero. Habla de la presencia de Dios, de que Él está allí en medio nuestro. Y la presencia del Señor nunca estuvo limitada realmente a un lugar, nunca estuvo limitada, por ejemplo, al tabernáculo o al templo, sino que es asequible para todos los que lo aman y le buscan. Ezequiel capítulo 48, versículo 35 dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y el profeta está hablando precisamente de Jerusalén, de la iglesia. Dios está en medio de su iglesia. Y el Señor prometió estar siempre con nosotros. Ustedes recuerdan en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios prometió estar con nosotros. El Espíritu de Dios mora en nosotros por medio de Jesús. Y esto es lo que Dios nos ha prometido, que Jehová está con nosotros. El otro nombre que encontramos en las Escrituras es Jehová Tzidkenu, que significa el Señor nuestra justicia. Y nosotros sabemos que la justicia de Dios fue ofendida por nosotros los hombres pecadores y que solamente en Cristo la justicia de Dios es satisfecha plenamente. Por eso solo hay redención en Jesucristo. Jeremías 23, 5 al 6 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jesús es Jehová, justicia nuestra. Jesús es el único que satisfizo la justicia del Padre con su obra en la cruz. No hay redención sino solamente en Jesús, y de eso nos habla el apóstol Pablo en Romanos cuando dice, Romanos 3, 21 al 25, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y finalmente tenemos el nombre de Jehová Selah. ¿Qué significa ese nombre? Significa Jehová, roca mía. Y son muchos los textos donde encontramos esa expresión. La expresión llegó a ser nombre de Dios porque expresa confianza en Él y dependencia de Él. Ese nombre habla de la fuerza, la firmeza que representa a Dios para su pueblo. En Él estamos seguros, firmes. El Salmo 62, versículos 5 al 8 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Selah. Ese texto es precioso, nos recuerda, Dios es nuestra roca, en Él estamos firmes, no importa la situación que estemos viendo, que tengamos a nuestro alrededor. Así que con este terminamos esta lista de nombres de Dios, que han sido de bendición y nos han podido dar luces acerca de quién es Dios y de cómo es Él y de su obrar
pero también de su ser. Y si Dios nos lo permite, pues estaremos en la próxima clase hablando de los atributos de Dios. Así que eso es todo por esta clase y si Dios nos lo concede, pues nos vemos en la próxima. Bendiciones.